buenas a todos los que nos estáis escuchando hoy. Desde el Polideportivo Tomadera, aquí en el campo Ito, en el que va a ser el último partido en casa de los chicos del División de Honor del Extremadura Unión Deportiva. Yo soy Juan José Galindo y se encuentra conmigo otro día más al pie del cañón con el micrófono en la mano. Iván, muy buenas, Iván. Muy buenas, Juanjo. Y bueno, el Extremadura que tiene una papeleta bastante complicada ante uno de los primeros clasificados del subgrupo, porque recordemos, el Club Atlético Pinto ha empatado contra el Club Villanovense 1-1, así que el Extremadura tiene que ganar este partido y el siguiente y esperar que tanto Club Villanovense como Aravaca como Pinto consigan menos de 2 puntos en la jornada que le queda. O sea que tiene ante sí el equipo de Colchón una papeleta bastante complicada, pero bueno, en el fútbol se vive de eso, de cosas imposibles, ¿no? Así que a luchar, no nos queda otra. Y bueno, Iván, si te parece vamos cantando las alineaciones, ¿no? Sí, venga. Tenemos para el Club de Fútbol Tribal Valdera con el número 13 en portería Alex, dorsal 2 para Sergio, con el 5 Magan, 16 para Albert, 24 para Caro, con el 14 el capitán Almen, 8 para Sala, 11 para Piri, máximo goleador de este equipo que lleva la friolera en 9 goles. Ojito porque hay potencial en el Tribal Valderas. Con el número 21 Alan, con el 27 Samir y con el 9 Robert. En el banquillo tenemos con el dorsal número 1 Luca, el portero suplente, con el número 19 A Sierra, con el 20 Guille, dorsal número 10 para Chino, número 22 en la espalda para Santi, con el 23 Karam, con el 7 Luismi, dorsal número 17 para Néstor y por último con el número 6 Pablo. Por el Extremadura Unión Deportiva tenemos en portería con el número 13 de Alex Guillén, línea defensiva para el lateral derecho con el número 2 a Ariel, lateral izquierdo dorsal número 3 Reverte y pareja de central el dorsal 4 Alex López y dorsal 5 Raúl Vilaló. En el doble pivote tenemos con el dorsal número 6 a Iñaki, con el número 8 a Diego Felices. En banda tenemos con el número 7 a Manu Mulero, con el dorsal número 11 a Marco. En la segunda punta tenemos con el dorsal número 10 a un muy buen pelotero Luis Nicolás y en punta con el dorsal número 9 Jero. En el banquillo tenemos con el número 1 a Carlos, recordemos que es el portero del Liga Nacional. Con el dorsal número 12 tenemos a Chavero, con el número 14 a Sergio, 15 para Samu, 16 Polo, 17 Fran, 18 Romero y 19 Pablo. Bueno, muchos suplentes en el día de hoy en el Extremadura. Recordemos que las opciones que tiene de salvarse son más bien pocas, así que Diego Colchón habrá pensado, vamos a repartir los minutos para que al menos puedan decir que han jugado, ¿no? Porque al fin y al cabo eso también es importante, que los jugadores se prueben, que tengan minutos y, como he dicho antes, lucharlo, intentar ganar, y es que no le queda otra al Extremadura, al fin y al cabo. Es lo que tiene que depender de los resultados de los demás equipos, que no está siempre con todas. Y bueno, también decir que hoy se encuentra de asistente alguien que ya ha conocido de otras transmisiones, Ángel Salguero, que como ya sabéis es árbitro, estuvo el año pasado con nosotros en Extremo Fútbol, en nuestra tertulia. También ha estado acompañándonos en algunas transmisiones y hoy va a estar de asistente, o sea que desde aquí toda la fuerza, Ángel, ¿no? Sí, que nos ayuda un poco. Sí, la verdad es que somos como Mendalejo, tenemos gente en todos lados, ¿no, Iván? Exactamente. Y bueno, a ver si dan las 12 de No la... lo había reconocido, menos mal que me lo has dicho. Ya, es que yo como me lo he encontrado antes cuando he ido a enchufar la corriente, pues me lo he encontrado y no, un poco curioso, ¿no? Así que bueno, esperando a aquel árbitro de el inicio con su silbato. Recordemos, el Extremadura busca la victoria sí o sí. El Tribal Valdera está prácticamente salvado si puntúa. Pues recordemos que el Club Villanovense, que va con 24 puntos, que va justo detrás del Pinto empatado, y comienza el partido. Tiene la pelota el Extremadura en campo propio. Es Alex López. Busca el pase interior para Luis Nicolás, pero la recupera el Tribal Valdera jugando en banda izquierda. La presión del conjunto de Diego Colchón. Recupera el cuero. Pase para Diego Felices de primeras. Otra vez más recupera el conjunto Vite de Blanco de Alcorcón. Despeje de la defensa de Extremadura. El Tribal Valdera, que podemos observar que juega con una defensa de 3 centrales, ¿no? Va un poco a la ofensiva, ¿no? Por lo que estamos viendo. Sí, estamos viendo en esta división de honor muchos equipos que juegan con un esquema de 3 y esto puede ser que a largo plazo tenga su influencia en el fútbol profesional, porque la mayoría de los jugadores... Ojo por la recuperación de Extremadura. La intentó jugar de primera Jero, pero se anticipó la defensa del Tribal Valderas. Balón suelto en el medio campo, salta Raúl Vilarón, el despeje. Como decimos siempre, al inicio del partido son lo que tiene, muchas pérdidas en el centro del campo, muchas recuperaciones. Por ejemplo, ahora de Luis Nicolás pasa al hueco buscando a Jero, puede venir aquí una muy buena ocasión. Sale el portero. Atrapó efectivamente, Alex, será balón para el Tribal Valderas. Y bueno, recordemos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, ExtremoFútbol19, tanto en Twitter como en Instagram. Al instituto también, Alier Carolina Coronado como
Y es Carolina Coronado en Twitter, en Instagram, en Facebook y en TikTok, que se han abierto cuentas hace poco. Y lo más importante es suscribiros y darle me gusta ya opcional si queréis. Suscribiros aquí al canal donde damos todas las transmisiones. Deporte y Carolina Extremo Fútbol, aunque si estáis viendo este directo, basta con que deslicéis un poquito para abajo y hagáis clic en el botón de suscribiros, activar la campanita ya si queréis. Y ojo porque la tiene el Extremadura. Jero, en banda izquierda, se libre, su marca puede ser peligrosa. Conduce Jero, Luis Nicolás en el área buscando el pase. Se fue largo, pero recupera, ojo porque está muy atento ahí. Es Manu Mulero. Pase interior para Luis Nicolás en el borde del área. Tira el amago, la bicicleta, tiene que jugar a banda, balón colgado. Despeja con los puños Alex. Pero ojo porque quiere recuperar el cuero el Tribal Valderas. Balón peligroso. La recupera el conjunto del Corpo. Mira cómo dobla Piri por banda. Ahí el número 11, máximo goleador, 9 goles. Amaga con el tiro, pone el centro. Despeja la defensa del Extremadura. Ojo porque Jero va a evitar que salga. Efectivamente, la peina con mucha sutileza, con mucha calidad. Ahora es Marco, dorsal número 11. La protege. Se desplaza hacia el centro del campo. Cae de posición, pasa para el Nicolás interior. Peligroso. Se cae Luis Nicolás y falta de Luis Nicolás. Bueno, una Extremadura que decíamos que tenía que salir a ganar. Y parece que no han hecho caso porque está eléctrico. Ha pegado unos pases que han mirado bien el fuera de juego, no ha habido nada. Sí, la verdad que están haciendo todo lo que no han sido capaces de hacer estos últimos partidos, ¿no? Yo creo que esa es la... Le va a pasar como... clara, ¿no? Yo creo que está pasando como el primer equipo contra el Dus, que ya que ha sido el último partido, pues... No, pero las opciones del primer equipo eran mucho mejores que las de juvenil. El primer equipo, con que el Castilla no ganase, que de hecho durante mucho tiempo fue así, pasaba. El Extremadura tiene que hacer prácticamente un milagro. El juvenil, me refiero. Va a reanudar el juego el conjunto azulgrana. Minuto 3 de encuentro. Empate a 0. Será Alex López. Juega en corto para Raúl Villaró. Juega a banda izquierda para Reverte. Es Marco, encimado por 3 jugadores del Tribal Valderas. Recupera el conjunto del Alcorcón, pero rápidamente se lleva el cuero. ¡Qué calidad de Raúl Villaró! Recupera. ¡Ojo! Pasa el hueco para Piri. No hay fuera de juego. Tiene que salir al Guillén. Sale al Guillén. Despeja para que la peine Marco. Y va a ser saque de banda para el Extremadura. Juega ahora el Tribal Valderas en campo propio. Busca el pase en largo. Recupera el López, que estaba bien posicionado. Y va a ha habido falta de... Parece que ha sido Ariel sobre uno de los jugadores de Valderas. Sí, efectivamente. Y bueno, falta bastante peligrosa porque es una posición bastante cercana y muy bien posicionada tanto para buscar el centro como para buscar el disparo, ¿no? Yo creo que van a buscar más el centro, obviamente. Sí, una falta muy lejana. Pero quién sabe. A ver. Muchas cosas más raras hemos visto esta temporada, ¿no? Sí, porque creo que fue César que una vez... Sí, estuvo a punto de meter un gol desde su casa prácticamente. Un futbolista marcó desde más o menos medio campo. Vio Efectivamente. Una falta y tiró y marcó. Ojo la falta colgada. Balón al área, despeja la defensa de Extremadura. Quiere iniciar la contra el conjunto azulgrana. Se la lleva de primera, puede ser peligrosa. Balón al espacio, despeja la defensa del conjunto que viste de blanco. Otro despeje más y balón que se va a saque de banda. El Tribal Valdera que está sabiendo cortar muy bien las contras de la Extremadura, ¿eh? La defensa de 3 centrales le está aportando una solidez increíble en la línea defensiva. Balón jugado de saque de banda, será Reverte. Abre a banda derecha y Marco, que muy inteligentemente la dejó pasar, será otra vez más banda para el Extremadura. Balón en el área, se la lleva Marco. Cede para Reverte. Reverte juega con Luis Nicolás. Pase interior para Marco. Ojo Reverte que está ahí colocado para el rechace. Se la lleva Reverte dentro del área. Puede con el centro. Va a ser saque de puerta. O falta, ¿qué va a ser? Va a ser falta porque parece que el árbitro ha dado ley de la ventaja, ¿no? Efectivamente va a ser falta para el Extremadura. Bueno, si la de antes era peligrosa, esta es un caramelito prácticamente, ¿eh? Y me ha hecho un poquito de gracia.
Bueno, pues tiene el Extremadura una muy buena ocasión para poner aquí el 1-0 en el marcador y estar un poquito más cercano de ese objetivo que es la salvación. Parece que efectivamente Marco quien ponga el cuero, puede buscar el disparo también en el centro, no sabemos qué va a hacer. El árbitro que da inicio a la jugada, pone el centro al área, despeja la defensa del Tribal Valderas. Tiene que recuperar rápido de Extremadura. El fallo de Luis Nicolás, el de GI se rehace, pero bueno, el Tribal Valderas saca la falta. Será otra vez más balón para el conjunto del Corcón. Inicia rápido el juego. La presión de Extremadura, que no quiere perder mucho tiempo. Recupera Diego Felice. Pasa al hueco buscando a Jero. Se queda corto. Marco presionando el Tribal Valderas, que sale muy bien de la presión a la que le ejercía Extremadura. Cambia el juego a banda derecha. Ariel encimando. La presión. El Extremadura está haciendo una presión de 3 jugadores a 1. O sea, está así. El marcaje normalmente suele ser. ¡Ojo! Uy, la virgen. Por un momento pensaba que entraba, Menos mal que no ha entrado, efectivamente. Bueno, tendrá aquí el Tribal Valderas una muy buena ocasión. Si el Extremadura ya había tenido antes la suya de ese saque de falta, tendrá ahora lo que será el primer córner del partido para poner el 1-0. Todos los jugadores de ambos equipos en el área, esperando a que el colegiado en el día de hoy de que inicie la jugada. Balón al primer palo, despeja la defensa de Extremadura. Es Almen, el capitán, que deja salir el balón para saque de banda. No salió ampliado, no sé por qué, pero tenía ampliado. Balón de saque de banda, colgada al área. Ariel en la pelea, se la lleva el Extremadura. Manu Mulero, despeja de primeras, pero el balón no sale. No sale. Sigue teniendo el dominio del cuero de Extremadura. Recupera era Marcos y saca la falta. Balón reanudado del Extremadura. Raúl Villaló, que lleva muchos partidos sin jugar. Busca el pase largo para Reverte. Una buena prolongación en la carrera. Sergio también contra Reverte y le gana el duelo provocando un saque de puerta. Y bueno, vemos otra vez como esa como pequeño mini muro, ¿no?, que hay al lado de la portería. Lo decimos siempre, ¿no? Quien lo colocó no fue muy listo, porque un mal golpe ahí puede ser muy peligroso. Y vemos como ha sido Sergio, que por cierto está haciendo un muy buen marcaje a Reverte. Ha estado a punto de darse un golpe bastante peligroso, ¿eh? Obviamente hay que están colocados a una distancia de 1,5 metros más o menos para poder frenarte, pero una caída mala puede hacerte mucho daño en esa zona. Despeje del Extremadura. No, el balón no es para nadie. Sigue botando. Parece un partido de ping-pong. Recupera el Extremadura del despeje de cabeza, buscando a la banda izquierda. Manu Mulero, que consigue el saque de banda. Reanuda el juego el conjunto azulgrana. Balón otra vez más para Manu Mulero en una de sus primeras titularidades con el juvenil. Se la llama Manu Mulero con el cuerpo, pero no, saca la falta. Era el dorsal número 16, Albert. Bueno, Iván, una Extremadura que yo creo que ahora mismo, de momento, está a la altura de lo que se le pedía en el partido, ¿no? Yo creo que sí, está dando la cara al equipo, pero al fin y al cabo, el Extremadura, yo creo que lo que le ha pasado ha sido que se encontraba prácticamente salvado. De hecho, estaba bastante por encima del Badajoz, pero encadenó, como ya sabéis, una racha de malos resultados, victorias que se iban en el último minuto, empates que podían ganarse, empates que al final se perdieron. Y yo creo que eso ha minado la moral de los jugadores y al fin y al cabo se han encontrado con que estaban luchando un playoff de permanencia en unas condiciones bastante, no de infraestructura, sino de punto, porque se encontraban con que tenían que remontar una gran diferencia sobre el Villanovense y si encima pierde los 2 primeros partidos, pues la cosa, digamos, que se le complicó bastante a los de Colchón, que ahora están buscando un milagro prácticamente, una quimera la salvación de la Extremadura. Sí. Sacará de falta el Tribal Valderas
sus jugadores. Vemos ahí a Magan poniéndose en el área. Balón despejado por Raúl Viraró. La controla Magan. Despeja la defensa de Extremadura, que la manda otra vez más. Saque de banda. Bueno, gracias a todos los que nos estáis escuchando, ya sea ahí de Extremadura, ya sea ahí desde de Alcorcón, del Tribal, que sabemos que sois unos cuantos los que estáis. Nada, despeja bien la defensa de Extremadura. Juega el conjunto azulgrana, que buen despeje Reverte, buscaba a Marco, pero controla la defensa del Tribal Valdera. Pausando el juego, retrasa para Alex. Despeje otra vez más de primera. Los porteros que no se complican la vida. Y bueno, otro despeje más. Y ya he dicho antes que parecía un partido de ping-pong, ahora ha sido más que nunca, porque era pim-pam, de un lado a otro sin parar. Recupera otra vez más el Extremadura, está ganando muchos duelos aéreos. El Tribal Valdera no pasa de medio campo. Se la lleva Luis Nicolás, caída banda derecha y fuerza el saque de banda. Lo que estaba comentando, gracias a todos los que nos estáis siguiendo, ya sea de Alcorcón, que soy, ya acabamos de ver que soy unos cuantos, o sea que muchas gracias por escuchar y ver nuestro directo, y también a los pocos que nos estéis escuchando. También me la dejo como siempre, mil gracias. Ojalá la jugada del Extremadura, Jero, que se queja de un golpe, y efectivamente pita el árbitro falta sobre el dorsal número 9. Recordemos que Hoyos ha sufrido una lesión muscular y no va a poder jugar, ¿no? Al fin y al cabo tampoco se estaba encontrando últimamente en su mejor forma, pero siempre lo hemos dicho siempre, es un recurso muy importante para este Extremadura y se nota cuando no está, ¿no? Se colocan Diego Felices, sí, parece que también es Reverte para sacar la falta. Sí, efectivamente es Reverte porque está Mulera apostado en esa banda izquierda. ¿Por quién apuesta? ¿Por Reverte o por Felices? Pues por Reverte, digo yo. ¿Por Reverte? Sí. Bueno, sí, al fin y al cabo zurdo está mejor colocado. Lo que yo creo que es evidente si es Reverte al final. Que van a buscar el disparo, ¿no? Porque un centro de esa posición es un poco jugar a lo seguro. Se prepara Reverte, el árbitro da su señal. Un paso, dos, busca el tiro. Rebotó en la barrera, será saque de esquina para el Extremadura. Bueno, el Tribal Valdera, que está cargando mucho su línea trasera, sabe que el empate le vale y está jugando con el Extremadura. En realidad el Extremadura está teniendo el dominio, pero el partido se está jugando, yo creo, a lo que quiere el Tribal Valdera. Jugada en corto, abren a banda derecha para Ariel, de primera, el centro, Jero, otra vez más, era córner. Y bueno, no era Jero, era Raúl Villaró, pero bueno, Jero estaba también por ahí cerca buscando el remate, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que tiene que hacer siendo delantero. Lo que iba comentando, que yo creo que el dominio está siendo del Extremadura, pero se está jugando lo que quiere el Tribal Valdera, ¿eh? Están dejando que se estrellen contra su muro, contra su defensa, en este caso de 3, y esperando su oportunidad a la contra para hacer mucho daño, porque el Extremadura sufre mucho en las contras. Vale, otra vez más colgado, esta vez al punto de penalti, el remate, despeja la defensa del Valdera, pero se la lleva Marco. Otra vez más, se cae y va a ser saque de puerta. Sí que bueno, yo creo que de que pasen los minutos el Tribal Valdera va a ir mostrándose poco a poco, ¿no? No sé si tú coincides conmigo, Iván, pero yo la lectura del partido que hago es esa. Que el Valdera tiene claro que el empate le vale, que lo que tiene que hacer es rascar jugada a la contra y dejar que el Extremadura se canse antes que ellos y matar el partido en los últimos minutos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con tu decisión. No estoy viendo muy enchufado. Aunque eso no sirve si el Extremadura se adelanta. Recupera el cuero, Diego Felices, retrasa para Raúl Viraró. Raúl Viraró, que hoy se está luciendo, ¿eh? Lleva ya 3 recortes propios más de un extremo que de un central. Y hay muchos jugadores de esta división de honor que puede ser que el año que viene tengan el filial, ¿eh? El propio Iñaki ya está acumulando muchos minutos con el conjunto de Ruiz, Diego Felices también, Marco últimamente también ha gozado de minutos. Hoyos también ha tenido alguna contraconvocatoria, Luis Nicolás, mucho potencial en esta generación. Ya sobre todo cuando ya están los fijos subiendo al primer equipo. Efectivamente, ya están los fijos subiendo al primer equipo, pues es una cadena, ¿no? El primer equipo tira de filial tira de División de Honor y División de Honor tira de Liga Nacional, eso es así. Sí. Obviamente Liga Nacional no va a tirar de los alevines, pero reanudar el juego, el Valderas desde banda izquierda. Recupera rápidamente el Extremadura.
de cabeza buscando la apertura para Mulero, que fuerza otra vez más el saque de banda. Sí, yo creo que se está confirmando eso, que el Tribal Valderas está dejando que el Extremadura se canse antes, porque no lo estoy viendo yo muy propositivo, ¿no? No, la verdad que no. La verdad que está haciendo un partido pasivo, desde la pizarra, obviamente, pero más pasivo, ¿no? Ojo, bueno, ahora iniciado, buscaba la contra el Valderas, pero al fin y al cabo, si el balón sale mucho no puede hacer. Reanuda rápido el juego. Luis Nicolás, centro para Jero, se va a largo. Ahí está Sergio, evitando que llegue Reverte. Diego Felices recupera el cuero, la pisa, juega con Raúl Vilaró. Un despeje, Raúl Vilaró, que la manda directamente al campo del Valderas. Y otra vez más no tenemos recoge pelota en este campo hito, ¿no? Es una tónica ya a lo largo de la temporada, que no dispongamos de recoger pelota, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No nos vamos a poner nosotros a recoger las pelotas, ¿no, Iván? Ya están los entrenadores y algunos que otros aficionados, Sí. no pasa nada. O si no, los suplentes. Ojo, Marcos se cae, pisa la pelota, Reverte, que, bueno, otra vez más saque de banda para el Extremadura. Jero que está sabiendo leer la jugada, está apoyando tanto a los laterales como a los extremos para recibir, está bajando, Uy, asociándose con Marco como ahora, que la lleva el dorsal número 11, le echan cuerpo y saque de puerta para el Valderas. Sergio, que a mí me está sorprendiendo mucho, está haciendo un partido muy serio. En esa banda izquierda no es nada, ya adelantamos hasta aquí, no es nada fácil tener que marcar a Marco y a Reverte, y yo creo que para mí está siendo de los mejores de este equipo. También hay que decir que del medio centro y de la... Bueno, ojo, porque todavía no se puede reanudar el juego, hay un balón en el campo, Hay un balón en el campo, tienen que sacarlo. sí, es verdad. Uy, Aunque parecen que hacen caso omiso. Recupera el Valderas, es Almen, encimado por dos jugadores del Extremadura. Juega con Sergio ahora en esa banda derecha. Sergio que no consigue enviarle el cuero a su compañero y será saque de banda. Juega ahora Diego Felice. El toque defectuoso, pero la pisa, la mantiene. Sigue teniendo el cuero Diego Felice, pero al final la pierde otra vez más por saque de banda. Y bueno, pues se van a tener que acercar uno de los suplentes del Extremadura a recoger el cuero, ¿no? Al fin y al cabo, si no hay recoge pelota y están todos los jugadores en la banda contraria, lo que queda. Juega otra vez más, buscando algo de peligro, algo de pólvora, de chispa, el conjunto del Alcorcón, pero despeja rápidamente la defensa de Extremadura. Otro despeje más, esta vez el Tribal Valderas. Nadie tiene un dominio claro del cuero. Raúl Villaró sale para poner calma, pero ahora se la lleva otra vez más. El dorsal número 21 es Alan, en banda izquierda, se cae y el árbitro que pita la falta. Falta y piden los aficionados tarjeta, No creo que la saque porque ha sido la primera del encuentro, pero... podía haber sido perfectamente, sí. Además que es una falta en una zona muy peligrosa, Las faltas laterales siempre hemos dicho, son muy difíciles de defender. Están esperando a que el colegiado reanude el juego. Falta botada al primer palo. Despeja la defensa del Extremadura, pero ojo porque no se ha acabado la jugada. Es el dorsal número 27, Samir en banda derecha, encimado por Reverte, que evita que salga. Gran defensa de Reverte. Jero que no se complica y obviamente manda balón largo. Es Alex que inicia jugada desde atrás. Recupera rápidamente Raúl Vilaró. Jero que se le fuera de juego, pero está por el Luis Nicolás. Luis Nicolás se la lleva con el sombrerito. Luis Nicolás con la pierna izquierda. Despeje sobre la línea del Tribal Valderas. La que ha salvado el conjunto de Alcorcón. Ha tenido el primero Luis Nicolás. Ojo la jugada de disparo fuera. ¿Qué ocasión ha tenido el Extremadura? ¿Qué jugadón del Extremadura de Luis Nicolás? Que ha demostrado toda la clase que tiene y el roto que le ha hecho al portero no tiene nombre. Ha podido tener aquí el primero del Extremadura y la verdad ha sido una pena porque ha llegado Almen como una moto, no, como un avión que vamos, iba en cierta marcha, corte de revoluciones y ha evitado el gol de Luis Nicolás. Pero ha sido una gran jugada del Extremadura, Sí, como tú dices. Sí, como tú dices, el equipo visitante se ha sabido defender y además muy bien. Aunque ojo porque el Extremadura no se conforma con eso. Balón en banda izquierda, Marco, y bueno,
El linier que decretó que el balón había salido por banda. Será balón para el Extremadura. Bueno, ya era hora de que el partido se animase un poco, ¿no? Sí. Será Reverte que ponga el juego de saque de banda. Juega con Jero, apoyándose en ese costado izquierdo. Reverte para Jero, pero sale el cuero otra vez más por esa banda izquierda. Balón para los de Colchón. Recupera el cuero del Tribal Valdera, pero ojo porque se encuentra por ahí Jero. El despeje del conjunto madrileño. Busca el balón para Robert. Despeja la defensa del Extremadura. Balón en banda derecha. Un toma y da cada modo de equipo. Parece que se está animando la cosa. Despeje del conjunto madrileño. Se la lleva Samir. Samir que abre banda izquierda para Piri. Le dobla a su lateral. Le dobla a Sergio. Piri en banda derecha. Juega con Sergio. No entregó bien el balón. Fue defectuoso. Será saque de banda para el Extremadura. Y bueno, Iván, parece que el Valdera se está animando, ¿no? Está ahora más enchufado Sí. que antes. ¡Ojo la recuperación! Puede ser peligrosa. Es Robert. Abre banda derecha. No se Abre banda sabe derecha para defender. Robert. Robert balón. Colgado al área. ¡Fuera! Ha rozado el palo. La que ha tenido Almen, ¿eh? Ha salvado ante un gol y ha podido marcar ahora él. O sea, gran partido del capitán del Valdera que está demostrando por qué lleva el brazalete puesto. Era Alex Guillén, recordemos que hoy Mario Ramos no está en la convocatoria. El que juega el balón desde saque de puerta, desde su portería. Balón a banda izquierda buscando la pinada de Diego Felice. Se la lleva, parece que era Marco, pero despeja Sergio mandando el cuero a saque de banda. Otra vez más, balón reanudado desde saque de banda. Se la lleva Jero. Recupera el Tribal Valdera. Balón al espacio buscando a Robert. Despeja Raúl Vilaró. Se la lleva el conjunto azulgrana en la presión. Diego Felice quiere pisarla. Que se la lleva Luis Nicolás con gran calidad. Manu Mulero en el área. Despeja la defensa otra vez más del Valdera. Balón al espacio buscando a Samir. Pero nada, estuvo muy atento Ale López. Era saque de banda para el Valderas. No deje estar pendiente del juego. Cuando ve que hay algo de peligro, graba. Bueno, Iván, minuto 24-25 de partido. Y sí es cierto que ha habido ocasiones, pero yo creo que ya va siendo hora de que se abra la lata, ¿no? Sí, yo diría Mejor, que obviamente, mejor para el incluso Extremadura, pero al fin y al cabo, si marca el tiro de Valdera es lo que hay. Hablando del Extremadura, despeja el conjunto azulgrana. Sergio en tarea defensiva intenta evitar que el Extremadura inicie la contra. Aún así sigue el conjunto de Diego Colchón. Abre banda izquierda para Jero. Se la lleva al número 9 y fuera de juego. Lo clamó la grada. Y al final el linier también lo decretó. Será balón para Valderas. Además será Magan quien reinicia la jugada. Balón largo. Buscando a Robert. La peinada para Piri. Recupera el Extremadura. Balón a banda derecha. Otra vez más. Tiene su dominio del cuero. El Tribal Valdera es Samir. Que abre para Piri. Recupera Alex Guillén. Y bueno, sí es cierto que el partido está teniendo ocasiones, pero yo creo que estamos de acuerdo que se echa falta algo de chispa. Recupera Alex Guillén, manda balón en largo. Extremadura abusando mucho ese recurso. El Tribal Valdera que le ha visto la oreja al lobo. Era Almen que manda el balón al centro del campo, pero recupera el Extremadura. Se lleva el despeje Marco y Sergio que no acertó con el despeje. Será balón para... Bueno, balón para el Valderas, ¿no? Balón para el Valderas. Bueno,
Se ha decretado eso en Liniers, yo obviamente no me puedo meter, tampoco que haya visto muy bien la jugada, o sea que tampoco en plan de opinar. Creo que ha rebotado en el jugador de Sí, tú también, Sí, tú también lo crees, ¿no? sí. Bueno, pues reanudará el juego de Tribal Valderas. Sergio abre para Piri. Era Almen, abre para el centro del campo. Cambio de orientación para Samir, puede ser peligroso. Nada, sale Alex Guillén con mucha calma, mucha seguridad. Al fin y al cabo, si el portero tiene que mandar en esa zona del centro de la defensa, y yo creo que ahí ha cumplido perfectamente con su función. Se la pisa la pelota, busca el balón en larga, manda derecha, está solo, Diego Felice. La peinada para Mulero, despeja la defensa del Valderas. Otra vez más, será saque de banda para Extremadura. Sí es cierto que estamos viendo mucha voluntad de los dos equipos por ir hacia arriba, pero se está quedando en voluntad, ¿no? Porque no está viendo mucho acierto, digamos. Está viendo mucha pérdida tonta en el centro del campo, mucho saque de banda. Córner no ha habido mucho, pero ninguno de los dos equipos está consiguiendo tener un dominio claro ahora. Aunque ojo, porque la contra de Extremadura puede ser peligrosa. Se la lleva Marco, el despeje a saque de banda. Bueno, yo creo que lo que iba comentando no se ha vuelto a cumplir. Están teniendo mucha voluntad de atacar, pero la máquina no carbura, y si la máquina no carbura no funciona. Balón a banda derecha es Ariel, se prepara el centro, está Jera y esperando el cuero. Atrapó a Alex. Y bueno, un dato curioso es que los porteros de los equipos comparten dorsal y nombre, ¿no? Estaba mirando ahora la alineación y me acabo de dar cuenta que los dos son el 13 y se llaman Alex. Curioso. Un poco curioso, ¿no? Despeja la defensa de Valdera en el costado izquierdo. Otra vez más, saque de banda. La posesión la tiene ahora mismo 50-50, diría yo. Sí, yo creo que no, obviamente no disponemos del presupuesto para tener un mapa de calor. Yo creo que ya nos gustaría tener ese presupuesto. Pero sí, antes el Extremadura estaba teniendo un dominio más claro, pero ahora sí, sería más un 50-50, pero por los primeros minutos iría más un 65-35 para el Extremadura, ¿no? Hablando del conjunto azulgrana, tira el regate, era Luis Nicolás. No deja que salga, balón en el área para Marco. Tira el recorte, se la lleva con la mano. Penalti para el Extremadura, puede ser peligrosa, Iván, esto hay que grabarlo. Aquí hay que estar atentos porque puede ser el primero para el conjunto azulgrana. Veremos. Y bueno, minuto 28, el Extremadura tiene aquí una muy buena ocasión para abrir la lata. Veremos quién va a ser. Va a ser Marco, obviamente. Siguiendo la máxima de quien la provoca, la tira, ¿no? Esa máxima que todos los que hemos jugado a fútbol con nuestros amigos la conocemos. Y bueno, veremos cómo acaba la jugada porque tiene, como digo, el Extremadura una muy buena ocasión para marcar. Está Marco mirándole fijamente a Alex, comiéndole con la mirada, esperando a que el colegiado decrete el inicio de la jugada. Marco, un paso, otro, el disparo, gol. Gol del Extremadura. Le amagó muy bien la dirección Marco a Alex. El portero que se fue para el otro lado se quedó mirando cómo el balón iba poquito a poco avanzando metros. Gol del Extremadura. 1-0, el conjunto azulgrana, que se queda un poquito más cerca de la salvación, obviamente, dependiendo de lo que hagan la Cruz, de lo que hagan Aravaca, la Cruz y Pinto en la próxima jornada, y en esta también. Pero el presente, y ahora mismo el Extremadura ha abierto el marcador. 1-0 para los de Colchón, se adelantan al Tribal Valderas. Bueno, muy buena jugada del Extremadura, ¿no? Yo creo que coincidimos en eso, Iván. Inicia la jugada del conjunto de Alcorcón, balón en el centro del campo, buscando Samira, banda izquierda, despeja la defensa de Extremadura, pero ese balón no sale, sigue manteniendo el cuero el Tribal Valdera. La presión del Extremadura que no surte efecto, puede llevar el conjunto de Alcorcón el balón al área, despeja la defensa del Extremadura y el Tribal Valdera que tiene que retrasar el cuero para su portero Alex. Ojo porque recupera el Extremadura, puede haber peligro aquí. Nada, sería el balón a saque de banda. Y bueno, aprovechamos otra vez más esta pausa para recordaros que os suscribáis. La verdad es que puede que seamos un poquito pesados, pero se agradecería que os suscribáis. Y ya estamos cada vez más cerca de esa meta que son los 1000 suscriptores, que yo creo que sería un honor llegar a 1000 suscriptores antes de que acabase el año, ya sea la temporada o el año regular. Y bueno, recordamos, Deporte y Carolina Extremo Fútbol en YouTube, aunque si nos estáis siguiendo ahora mismo
deslizáis un poquito para abajo, le dais a suscribir, la campanita la activáis o no, eso ya cae a cuenta vuestra. En nuestras redes, ExtremoFútbol19, tanto en Twitter como en Instagram, que en Twitter un compañero nuestro, Pablo Enrique, sube unos análisis de segunda muy detallados, la verdad que no tienen pérdida. En ExtremoFútbol en Instagram subimos contenido del filial y del juvenil, de las retransmisiones, fotos, algún que otro dato curioso, aparte de la clasificación obviamente, y luego al instituto y el Carolina Coronado, que recordamos que somos de allí, o sea que, Sí, exactamente. que es gracias al instituto que tenemos todo este material para dar las retransmisiones. Si no, no tendríamos ni la Efectivamente, si no podríamos ofreceros estos buenos partidos estos partidos de los que estamos disfrutando este año, ¿no? Y bueno, recordaros que le podéis seguir en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, que se le han abierto hace poco, como y es Carolina Coronado o incluso Radio Somos Carolina. Y los martes a las 12:30 en Cadena Ser Tierra de Barro, 105.7 FM. Ya sabéis, la tertulia de toda la semana. Y luego, ya, si la queréis escuchar, pues si no habéis estado en riguroso directo, en Spotify y en iVoox, siempre la tenéis, ¿no? En Spotify también ponéis Extremo Fútbol y os sale. Bueno, parece que el gol ha anestesiado al Valderas, ¿eh? Hace 5 minutos estaba más animado, pero últimamente está reculando bastante, ¿eh? Sí es cierto que no ha perdido esa voluntad de salir hacia arriba, pero lo que he dicho antes, mucha voluntad que tienes, si no eres capaz de dar 2 pases sin que te roben el cuero, mucho no haces. Ahí haciendo como una especie de amago y Ya. sale al futbolista. Bueno, recuperar rápidamente el Extremadura, aunque no le ha durado mucho el cuero. La presión puede ser peligrosa. Extremadura, yo creo que este partido está aplicando una presión de manual, ¿eh? Es que mira, van 3 jugadores al corte. No es que no haya ni uno ni dos, es que hacen 3 para 1 en la jugada y no se cansan, van de un lado a otro. Gran presión de los de Colchón hoy, ¿eh? Sí es cierto que ahora no han tenido el acierto que tenían que haber tenido esta jugada, pero en tareas defensivas y de presión, yo creo que están dejando el alma. Al fin y al cabo, yo creo que son conscientes de lo que se juegan, ¿no? Mira, es lo que te comentaba. A la mínima que el Tribal Valdera coge el cuero, están 2 jugadores del Extremadura o 3 incluso presionando. Ojo por recuperar junto a Azulgrana. El Luis Nicolás tira el recorte, recupera Magan, abriendo a banda izquierda para Samir. Se anticipa el Extremadura, otra vez más en banda derecha, puede ser peligrosa. Se cae, era Mulero. El árbitro no pita la falta, recupera Diego Feliz, atento en el centro del campo. Abre a banda izquierda para Reverte. Retrasa el juego para Vilaró, hay que ponerle pausa a este partido. No hay que complicarse, va ganando. Recupera el Tribal Valdera, puede ser peligrosa. Samir, banda izquierda. Al corte va Diego Felice, que se lleva el cuero. Dice el árbitro que sigan la jugada, que no ha habido nada. Reverte, dorsal número 3 en ese lateral izquierdo. Pase interior, la triangulación con Jero. Puede ser peligrosa, no hay fuera de juego, efectivamente. Abre para Reverte. Balón al área, colgado. El resbalón de uno de los jugadores de la Extremadura, que evitó el remate y ha estado a punto otra vez más el conjunto de Colchón, esta vez de marcar el 2-0. Recuperar el cuero de Extremadura, Diego Felices, que yo creo, para lo que no sigan habitualmente en nuestras retransmisiones, se podría decir que es el metrónomo del Extremadura, ¿no? Es el que marca la pausa, quien ordena juego. Sí es cierto que cuando juega con Iñaki, como es el caso, se reparte más esa función, pero hoy Iñaki yo creo que se está limitando más a tareas defensivas, ¿no? No está teniendo mucha participación en el juego, propiamente dicho, obviamente, pero defensivamente se está comportando y yo creo que ha sido el plan pensado por Colchón en el día de hoy, ¿no? Tener a Diego Felice, que sí es cierto que es más ofensivo que Iñaki, en una posición más adelantada, y tener luego a Iñaki en tarea defensiva. Ojo, porque recupera Extremadura fuera de juego. No sé si era de Marco, de Manu Mulero, yo creo que era
Efectivamente era mano mulero. Claro. Y bueno, el Valdera, que ya lo hemos dicho antes, se está durmiendo. No, es que no tiene otra palabra. El tío Valdera se está durmiendo. No sé si es que el viaje de Alcorcón en autobús se le habrá hecho largo, que normal, porque la panzada de kilómetros es buena, pero desde el gol parece que están anestesiados, ¿eh? El balón en largo buscando a Almen. Sergio de primeras. Despeja Raúl Viralora. Recupera de Extremadura. Diego Felice. Tira el amago con el cuerpo. Juega con Marco. El pase interior. Puede ser peligroso. Se la lleva Jero. 2 al número 9 en el área. Gol, 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 gol. Gol del Extremadura. ¿Cómo está jugando ahí el conjunto de Diego Colchón? Marcó antes Marco y ahora es Jero quien desde el área otra vez se internó, se protegió, aún cayendo se dijo yo te meto el balón, otra vez más al palo derecho de la portería de Alex. 2-0 en el marcador para el Extremadura. La primera parte. Efectivamente, 2 goles en la primera parte. Yo creo que hace mucho tiempo que no vemos esto en el juvenil, ¿eh? Hace muchísimo tiempo que no vemos esto. Bueno, la afición del Tribal Valdera, la verdad, yo creo que se está comportando muchísimo, ¿eh? Muy pocas personas están dispuestas a hacerse 300 kilómetros, ya sea en autobús o en coche, en un domingo por la mañana para animar a su equipo a las categorías inferiores, y la verdad es que se están comportando desde aquí. Vamos, lo tenemos aquí al lado, o sea que aplaudirle porque nos están mostrando la gran calidad de afición que tiene el Valderas, ¿eh? Al fin y al cabo no es muy fácil porque en Alcorcón tiene al equipo de segunda. O sea que un equipo de tercera tenga esta afición en los partidos de fuera, en los juveniles, dice mucho y positivo. Recupera otra vez más el cuero, el Tribal Valderas. En banda izquierda, Ariel cayéndose, despeja, pero se la lleva el conjunto que viste de blanco con pantalones rojos. En banda izquierda, Sergio. Se marcha el balón por saque de puerta y ojo porque hay un jugador del Valderas tendido en el terreno del juego, ¿eh? Al fin y al cabo, el choque con Ariel ha sido duro, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. El choque con Ariel ha sido peligroso, ¿eh? Vale, manda a Alex a subir el equipo arriba. Sí, parece que ya se ha recuperado y efectivamente manda el equipo arriba, ordena juego Alex Guillén, la peinada en el centro del campo puede ser peligrosa, pero despeja el Tribal Valderas y no consigue evitar que el cuero salga, será saque de banda para Extremadura. Lo que sí se echa en falta en esta categoría es que no sea muy común el seguimiento, porque ahora no vendría de lujo saber cómo van los otros equipos, porque recordemos que es jornada unificada y esto para las aspiraciones de la Extremadura es bastante importante, ¿no? Sería bastante bien tener seguimiento en directo. Ojo porque inicia la jugada de Extremadura. Luis Nicolás tira el recorte, puede haber penalti otra vez más. Y no, el árbitro que no pita penalti, ¿eh? El árbitro no pita penalti esta vez. Y este capaz que fuese... Sí, esto era más claro, ¿eh? Este era más claro que el anterior. Aunque bueno, no comentamos nada porque nosotros no estamos de árbitro, nosotros nos quedemos en nuestro trabajo y el árbitro en el suyo. Y la base fuera de juego de Jero. Yo creo que el penalti anterior no lo era y este sí, y por equilibrar ha dicho, mira, uno que no es, lo pito, y uno que es, no lo pito, y así no ha pasado nada. Yo creo que ha sido eso, ¿no? Porque el primero no era muy claro. Primera tarjeta del partido. Efectivamente, primera Amarilla. tarjeta del partido, tarjeta amarilla para el dorsal número 27 del Tribal Valderas, para Samir. Efectivamente, Iván. Nos acercamos ya al minuto 41 de encuentro. Esta vez 2-0 en el marcador para el Extremadura. Esperando a que el colegiado en el día de hoy decrete inicio de la jugada. Diego Felice también se acerca. Raúl Viraló. Al final fue Raúl Viraló el que recibió el pase en corto. Abra, banda izquierda. La peinada de Marco defectuosa. Defectuosa, será saque de banda.
Y bueno, yo creo que lo bueno de tener a conocer a alguien en los árbitros, que yo creo que luego nos podemos acercar y preguntarle si ha sido penalti o no, ¿no? Yo creo que él lo ha visto mejor que nadie. Podemos tener información A privilegiada. lo mejor de era día de penalti, hoy. pero no quería joder un poco más al equipo. No, yo creo que... Yo pienso lo que he dicho antes, que el primero no lo era tanto y este sí, y por equilibrar ha dicho, mira, el primero como lo he pitado y era más dudoso, este que no lo pito y ya está. Mira cómo se desmarca Robert, puede ser peligrosa, se resbala el jugador, era Samir, que pone balones, mano izquierda en el área, se anticipa a Ariel despejando de cabeza, evita que salga el cuero, se la lleva el Extremadura, balón en largo, buscando a la espalda de la defensa, Jero, que quiere marcar otro gol, pero se anticipa muy bien la línea defensiva del Valderas, balón para Alex. Ahora es Albert quien manda el balón. Ojo la recuperación, puede ser peligrosa Luis Nicolás, puede ser peligrosa. Luis Nicolás dentro del área. Gol, 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 gol. Otro más de la Extremadura, pero ¿qué estamos viendo hoy aquí, Iván? Si estábamos diciendo antes fuera de micro que era un partido difícil, nos están callando la boca. Doblete de Luis Nicolás, que marca el 3-0. 3-0 para la Extremadura antes de llegar ni siquiera al descanso. Yo diría que todavía no cantemos victoria porque Obviamente, a ver quién nos dice que esto puede ser el milagro de Estambul, como el Milan y el Liverpool. Va a ser difícil, Iván, va a ser difícil, pero... Bueno, nos callamos porque sí, el gafe del comentarista sí. Es peligroso, es peligroso. A no ser que sepa usarlo, es mejor no mencionar nada, no vaya a ser, Cosas más raras se han visto. Los delanteros que está utilizando ahora mismo la Extremadura son más rápidos que los defensas y se cogen los balones. Efectivamente, es lo que te iba a... Buen detalle, Iván, te lo iba a comentar. Está haciendo Extremadura mucho daño al hueco. Aunque ojo la jugada del tiro Valera, Samir dentro del área, despeja Raúl Vilaró, pide en mano, pero no hay nada, eso ha rebotado en el costado. Abre el juego el Valderas a banda izquierda, atacando mucho por ese costado. Spiri, que está muy inmóvil en el día de hoy, y fuerza el saque de banda. Que justamente, Iván, es lo que te iba a comentar. El Extremadura está haciendo muchísimo daño al hueco. Y es irónico, porque normalmente teniendo defensa de 3 tendría que tener más protegida esa jugada, pero están encontrando muy bien el hueco entre el carrilero y el central, porque los carrileros del Valera están jugando muy ofensivo y se están dando un festín los delanteros del Extremadura. Recordemos que Jero, que es el que juega hoy de 9, lleva un gol, y Luis Nicolás, que estaba en la segunda punta, lleva 2. Yo creo que estos resultados, si se hubiesen dado más, el Extremadura estaría en una situación distinta. Obviamente no se le puede achacar nada a estos jugadores, pero da un poco de rabia, yo creo que tanto por la afición, por los jugadores, por todo lo que seguimos al equipo, porque sabemos perfectamente que los jugadores, bueno, el conjunto tenía calidad y medio para mantenerse, pero obviamente la situación del club no era la mejor. Muchas veces se han visto en cuadros y el filial ya estaba en mala situación, el juvenil estaba peor prácticamente en muchas ocasiones. Y no, yo creo que el sentimiento general es un poco de rabia, porque estamos viendo como un equipo que le está ganando 3-0 al cuarto de la fase por la permanencia, lo más seguro es que no sea capaz de mantener su posición en División de Honor. Pero bueno, todo fútbol el año que viene lo van a tener bastante bien para volver a ascender, porque en Liga Nacional está teniendo una muy buena clasificación. Y el árbitro que pita al final del partido no quiere alargar. Bueno, el final de la primera parte. Iván, perdón, la primera parte. No había necesidad de alargarla. 3-0 para el Extremadura. Baño de los de Diego Colchón. Nos vemos en 15 minutos. Adiós. Tío. Es verdad, intermedio. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight.
I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
buenas, estamos ya de vuelta aquí en el Polideportivo Tomás de Lara, en el campo Hito. Recordemos, primera parte demoledora del equipo de Diego Colchón, victoria 3-0 para el Extremadura, doblete de Luis Nicolás. Yo creo que el mejor partido, su mejor partido de la temporada de lejos. Y también gol de Jero, recordemos. Que el club villanovense nos han informado ahora que va 2-1 ganando al Santa Marta de Tormes. Ha empezado ganando 2-0. Luego el Santa Marta de Tormes, que es el próximo rival de Extremadura, ha recortado distancias. O sea que ahora mismo el Extremadura estaría ya defendida Liga Nacional. Pero se puede soñar, ¿no? Al fin y al cabo, yo soy partidario de, como dice Chicharito, imaginémonos cosas chingonas, ¿no? Yo creo que esa frase es la que tiene que tener en la cabeza el Extremadura, obviamente. Ya ahora en serio, porque ya lo hemos dicho muchas veces, está la cosa complicada, pero no hay que dejar de creer. Al fin y al cabo, si tú no luchas por tu salvación, no lo va a hacer nadie. Y va a haber cambio en el Valderas, ¿eh? Va a haber cambio en el Valderas, porque vemos como entre ellos eran Robert y Samir. Se han retirado del terreno de juego, están con el peto de suplentes. Y parece que Piri también se ha ido del terreno de juego. Han sido Robert, Samir, Piri. Y no sé quién ha sido el otro sustituido ahora mismo, la verdad. Y han ingresado en el terreno de juego han sido Chino. Sí, efectivamente. Han sido Chino, Santi y el otro que se han colocado en banda izquierda. Yo creo que Karam, efectivamente. Chino, Santi, Luis y Karam, efectivamente. Y bueno, comienza la segunda parte. El tiro al Valdera, que está prácticamente salvado, las cosas como son. Sobre todo, aunque con la victoria del club villanovense no estaría yo muy seguro. Pero yo creo que esto demuestra más un poco el sentimiento de rabia que tenemos, porque en este equipo en realidad tampoco... Obviamente nosotros no lo hemos seguido, ha quedado... Como sabéis, si está en esta fase de permanencia, tampoco que tuvo muy buena posición en su grupo, pero da un poco de rabia porque el sentimiento general es que el Extremadura podría haberse salvado perfectamente, ¿no? Yo creo que es eso. Pero bueno, en Liga Nacional el año que viene lo vamos a tener más... Sí, vamos a poder ascender, aunque nos ha llegado la noticia de que va a haber el Cacereño y el Flecha Negra han llegado a un convenio por el que se van a repartir jugadores, o sea que entre Flecha Negra, Diocesana y Extremadura va a estar el ascenso el año que viene, ¿eh? Como recordemos, ahora mismo la Cruz Villanovense va ganando 2-1. ¿De esta liga quién está ascendido? Sí, ¿quiénes están de permanencia? Sí. Pues bueno, Badajoz, Cruz Villanovense, el Tribal Valdera, y ahora mismo no sabría decirte quién era el cuarto. Pero bueno. Balón colgado al área, despeja la defensa del Extremadura, Diego Felices de primera, se la lleva el conjunto de Diego Colchón, como en el rugby, poquito a poco, avanzando metros, fuerza el saque de banda, reinicia rápidamente el juego, balón a banda izquierda para Marco, ya Marco, el autopase, se va largo, será saque de puerta para, bueno, puerta no, va a ser córner, para la Extremadura. Sí, parece ser que sí. Bueno, yo es que, si te digo la verdad, no me parece córner, no me parecía córner. Efectivamente, el Flecha nos comenta que ya ha ascendido, o sea que bueno. Ojo el balón del área, no ha sido mano de Jero. No ha sido mano ni nada. Despeja el Valdera, Luis Nicolás tira el recorte, se está luciendo Luis Nicolás, Diego Felices, pase con el exterior. Despeja la defensa del Valdera, se la lleva Reverte en banda izquierda, recupera el tiro al Valdera, entrega defectuosa, balón para Luis Nicolás, el Extremadura dominando el encuentro. Balón era Alex López para Reverte, la triangulación con Diego Felices en el costado izquierdo. Diego Felices que busca el pase hueco para Jero. Le leyeron la intención y los jugadores del Ciudad Valdera. La presión de 3 hombres del Extremadura está haciendo muchísimo efecto, aunque ahora el Ciudad Valdera se le ha ido muy bien ella, Gran jugada del conjunto de Alcorcón. Balón a la izquierda, el Chino jugando con... Era Samir... Ariel, muy listo, Ariel ha forzado el saque de puerta echando cuerpo, un poco lo que le ha hecho antes Sergio Reverte, ¿no? Balón de Alex
Alex Guillén buscando la peinada de Jero. ¡Ojo, el pase puede ser peligroso! Marco. Nada. Yo creo que buscaba la vaselina, pero no consiguió. Sí. No acertó con Estaba el disparo. apretándole el defensa. Efectivamente, y Marco, que es un jugador que no ataca precisamente por su físico, pues ha sufrido bastante, pero otro regalo más del Valderas, lo estábamos comentando antes fuera de micro. La defensa está sufriendo muchísimo, Aunque ojo, porque puede haber una jugada peligrosa del conjunto del Alcorcón. Balón en banda derecha, es Sergio encimado por Reverte y consigue la falta para su equipo. Bueno, está comentando uno de los aficionados que si se ha dejado el árbitro la tarjeta en casa, y la verdad que solo se ha sacado una en todo el encuentro, Tiene para el equipo rival. Efectivamente, ha sido para el Valderas. Pero bueno, lo que hay. Nosotros no nos podemos meter eso. Se acerca Santi para colgar el balón desde la falta, pero al final no va a ser su compañero. Si no me equivoco es Sala, dorsal número 8, efectivamente. Esperando a aquel colegiado de que tiene inicio la jugada. Un paso, dos, pone el disparo fuera. Buscó, no sé si era un centro o un chut, pero la verdad que la jugada tuvo bastante peligro, Al fin y al cabo, esas jugadas siempre son muy peligrosas. Yo creo que un centro, con nada que la toque un poquito uno del jugador, simplemente que la dejen pasar, puede entrar, Son jugadas que la defensa tiene que tener mucho cuidado porque son bastante peligrosas. Reanuda el juego de Temura. El Guillén, entrega defectuosa. Tiene que recuperar Iñaki. La triangulación del Valderas. Y otra vez más falta para el conjunto del Alcorcón. Bueno, la afición del Valderas animando. Porque la verdad es que un 3-0 en contra no sienta bien, Sobre todo yendo de casa, pero gran afición la del Valderas, de verdad. Chapó por ellos, chapó. Yo directamente no hubiese ido a Alcorcón ver el partido. A ver, es que siendo sincero, un domingo a las 12 de la mañana pegate 300 kilómetros de Alcorcón a Talmenrejo, que se me dice un sitio con playa, pero no sabe ni siquiera. Pues la verdad es que a mí no me apetecería mucho tampoco, siendo sincero. Pero la verdad, gran afición la del Valderas, ahora en serio, gran afición. Chapó por la afición del Valderas, ya sea la que estén siguiendo a su equipo que los que estén aquí, los dos. Bueno, los dos, todos los que estén. Todos los que estén. Y gracias por estar aquí. Efectivamente, gracias por escucharnos. O por vernos. No sabemos cómo acaban de llegar hasta aquí, del directo. Pero bueno, gracias por todo. Gracias mil veces, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Ha sido un honor retransmitir tanto al filial como al juvenil toda la temporada. Ahora que si ya se va a acabar, yo creo que es momento de decirlo. Sí. Aunque ahora primero hay que comentar esta jugada. Va a ser... Era uno de los jugadores del Tribal Valderas, no acerta a ver el dorsal. Pone el centro al área, puede ser peligroso. No llegó Chino. Parecía, yo creo que era Alan, ¿no? Sí, yo creo que era Alan, efectivamente era Alan. Bueno, el partido que ya se está adormeciendo un poco, ¿no? Estaba comentando. Sí, ahora está un poquito más aburrido. A ver, efectivamente, a mí no me gusta ver el partido aburrido, pero si un partido no tiene chicha, se dice. Y ahora mismo, el Temura ganando 3-0, no tiene por qué ir arriba el Valderas. Tampoco estaba demostrando su mejor juego que digásemos, o sea que ahora mismo digamos que un partido más. Aunque ojo porque se la lleva Chino, balón al espacio, sale muy atento Alex Guillén. Y si acaso jugadores destacables de este equipo, yo ya que Pili, que se ha retirado en el descanso, pero lo poco que me he podido informar tiene buen potencial. Ha marcado 9 goles, ya lo he dicho antes, ha marcado 9 goles, también ha dado alguna contraasistencia. Y es joven, tiene 19 añitos, o sea que hay calidad. Ojo, balón al espacio, pues el peligroso era para Manu Mulero, pero se anticipó la defensa del Valderas. Recupera el Extremadura en el centro del campo. Iñaki despeja con la pierna izquierda buscando a Jero. La peinada no acierta, va a ser saque de banda. Se la lleva Luis Nicolás. Yo creo que MVP del partido Luis Nicolás, Ha marcado 2 goles, Marco también ha provocado un penalti, pero bueno. De hecho, yo creo que el penalti de Marco, no lo hemos comentado, pero se había visto una mano anterior, o sea que yo creo que por eso el penalti que le han hecho a Luis Nicolás no lo han pitado. Yo creo que ha sido por ese motivo. Porque como el primero no, lo que he dicho antes, como el primero no tenía que estar invalidado y el segundo sí era penalti, ha dicho. Como de todos modos uno lo es y otro no, pues igualo. Yo al menos lo veo así, no sé lo que habrá pensado. Balón colgado de Temura a ser Diego Felice.
Balón al punto de penalti. Despeja la defensa del Valdera. Puede ser peligrosa la contra por banda izquierda. Se para, era Samir. Inicia la carrera Luis Nicolás en tarea defensiva. Enorme Luis Nicolás. Juega con Manu Mulero. Caído a banda. Tira el caño. Se la lleva Manu Mulero. El dorsal número 7. Juega con Jero. Abierto a banda para Marco. Fuera de juego de Marco. Gran jugada del Extremadura, grandísima jugada del Extremadura. Ha sabido salir de la presión bastante bien, la verdad, las cosas como son. Gran calidad de Luis Nicolás, interceptando una jugada que era bastante complicada de defender, estando él solo contra dos del Valdera, de Marco tirando un cañito para salir de su marca. Lo único malo ha sido que Marco estaba en fuera de juego, pero gran jugada del Extremadura. Sí, sí. Yo siempre podemos coincidir en eso. Han jugado porque ahora se está animando el partido, parece que no han escuchado. Juega el Valdera por banda derecha. Como te he comentado antes, Iván, 3 hombres de 2 versus 1 o 3 versus 1 en cada balón que juega el Valderas. Ya vemos ahí la presión de Nicolás, fuerza a Alex a despejar el balón en largo para que Vilaró haga lo suyo de primeras. Jero, que sale de fuera de juego, no puede hacer nada, pero Marcos sí puede presionar. Ahora ya el Extremadura quiere recuperar el cuero, pero se la lleva el Valderas. Balón a banda derecha. Disparo. Atrapa al Guillén. Primer acercamiento del Valdera, lo que llamamos de partido, Iván. Yo creo que se estaba esperando ya, Ah, no ha sido Piri el que se ha retirado, Piri sigue en el Pero no ha sido Piri. Piri sigue en el terreno de juego, El que se ha retirado ha sido Robert. El que se ha retirado ha sido Robert, no Piri. Que como tiene el mismo color de pelo, me he equivocado, perdón. Balón a banda izquierda buscando a Santi. Quiere despejar Iñaki, pero se la lleva Piri. Tira el sombrerito, se anticipa, reverte, despejando Jero. La peinada juega para Luis Nicolás. Balones al 10. Recupera, se libra muy bien de la presión Karam. Abre a banda derecha para Caro. Caro a buscar el centro al área. No sé, porque no han ido a rematar a los jugadores de Valdera, porque era una jugada de peligro, Recupera el conjunto de Colcón, pero no le dura mucho el cuero. No acertó a llegar Samir. Será saque de banda para el Extremadura. Un poco raro que no hayan atacado ese balón los jugadores del Valderas, Ya. Y bueno, ya vemos que hay calentando jugadores de Extremadura también. ¿Quién, Iván, de los que están en el banquillo en el día de hoy, quién ve que sea más factible su entrada en el terreno de juego? Yo creo que va a ser Polo, porque no ha disputado muchos minutos a lo largo del curso y es un jugador que al principio contaba mucho para Colchones. Yo creo que va a ser Polo, el primer sustituto. También porque es el único refuerzo que tenemos para cambiar a Jero, porque Hoyos no está. Y bueno, falta de ha sido Alex López sobre Santi. Y bueno, el árbitro que pone orden no va a sacar tarjeta, obviamente, no lo merecía la falta. Y va a tener otra ocasión más el Tribal Valderas. Va a ser el dorsal número 22, Santi, quien se coloca, porque también estaba por ahí cerca Caro, pero se coloca también en el área para recibir el cuero. Inicia la jugada rápido el árbitro. No se ha oído ningún no se ha oído el silbato del árbitro, ¿no, Iván? Es verdad. No se ha oído el silbato. Pero bueno, ha salido el balón. Estaba reclamando la afición córner. Desde aquí no se ha observado bien, pero bueno, saque de puerta para el Extremadura. Como digo, minuto 57 sí, porque el marcador va medio minuto atrasado. Minuto 57 de encuentro. Sigue el 3-0. Partido ya, como tú has dicho, un poco... Ahora es más un trámite para el Extremadura no, pero para el Valdera sí. Al fin y al cabo, el Extremadura sabe. No sé si son conscientes del resultado, porque esa otra, ¿tú le dirías a lo del Extremadura que va ganando la Cruz Villanovense? ¿O no se lo diría? Pues no si fuese sé. Colchón. Yo que no sabría qué hacer, siendo sincero, Yo no sabría qué hacer, siendo realista, yo no sabría si comentárselo o no. Aunque teniendo el marcador 3-0, yo, sinceramente, con este marcador,
tampoco creo que influya mucho. Ya, Porque es se muy pueden- se difícil que pueden te remonten un desanimar. 3-0, obviamente. Todo puede pasar. Esperemos que esto no sea el milagro de Estambul contra Extremadura, Como, pero... como he dicho. El milagro de Francisco la Era. No, el Ya, campo, del el campo ca- Ito, Iván, del del campo Ito. campo Ojalá Ito, tuviésemos el Francisco de la Era, ojalá. Recupera el cuero, el Tribal Valderas, pide la falta y efectivamente había falta. Y tarjeta amarilla para ¿quién ha sido? Ha sido para Reverte, parece, ¿no? Sí, puede ser. A ver si se gira Está porque no muy se ha... lejos. ¿Mulero ha sido? No, que estamos muy lejos. A ver, Si Mulero está tirando para allá ahora mismo. efectivamente. Ha sido... Sí, ha sido Reverte, que Reverte. es el que ha recibido la tarjeta. Bueno, pues segunda amarilla del partido, la primera se la lleva un jugador del Valderas que va a hacer un doble cambio. No sabemos si va a esperar a que el... No sabemos si va a esperar a que se saque la falta o va a ser después. Balón colgado al área, despeja Diego Felice, quiere iniciar jugada de Extremadura. Al primer toque se la lleva Manu Mulero, la pelea Manu Mulero. No consigue evitar que salga. Sergio consiguió el saque de banda para el Tribal Valderas. Despeja otra vez más el Extremadura en tareas defensivas. Se la lleva como puede el Tribal Valderas. Abre para Samir. Tiene que jugar en banda izquierda para Santi. Despeja otra vez más el Extremadura. Pasa el primer toque de Luis Nicolás. No era bueno. Se anticipa la defensa otra vez más del Tribal Valderas. Mira la presión de todo, hombre. Aunque ahora ha salido muy bien de ahí Karam. Tiene que abrir para Samir. Balón en el centro del campo. Recuperado por Diego Felices. Ahora tiene el jugador en su dominio. Reverte. Se queja de la falta. Dicen que no hay nada. Recupera otra vez más el conjunto de Alcorcón. Despeje. Dominio para la Extremadura. Y ojo porque va a sacar efectivamente. Se ha hecho daño. Va a sacar el balón con mucha deportividad. Reverte y va a haber cambio. Va a haber cambio en el Tribal Valderas. Veremos quién se retira y quién ingresa en el terreno de juego, ¿no? Sí, veremos ahora quién entrará y quién saldrá. Parece que... Ahora lo comentaremos porque decimos desde aquí los dos salidos han apreciado muy bien. Así que ya conforme vayan apareciendo las jugadas se sabrá, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Será Alex Guillén. Va a colgar otra vez más el balón, esta vez al centro del campo. Recupera Chino en banda izquierda. La triangulación del Tribal Valderas, que es defectuosa. Luis Nicolás tira el caño. Se anticipa Caro en banda izquierda. Recupera otra vez más el Extremadura. El partido que parece que se está animando un poco. Protege el cuero Luis Nicolás. Balón largo buscando a Jero. La pinada del 9. Se la lleva el Extremadura. La controla Marco. Balón al espacio para Jero. Muy demasiado largo. largo. Es muy largo, muy largo. Muy buena, una buena jugada de Extremadura, pero el balón era muy largo, aunque otro caramelo más de la defensa. No se llega a equivocar. Marco con el pase y La defensa prácticamente la estoy viendo 4-0. muy abierta. Sí, efectivamente, está muy abierta y encima con 3 centrales es lo peor que puede hacer. Gran triangulación ahora del Valderas. Caro en banda izquierda, le dobla a Piri, dorsal número 11. Busca el centro, segunda línea, se la lleva. Era el dorsal número 17, Néstor, la pierde. Mira, Néstor, uno de los ingresados es Néstor. Se ha llevado otra más, el tira Valderas. Caro, jugando con el dorsal número 14. Pone el centro al área, se va por saque de puerta. Con Almen, era Almen. Mira, pues ya sabemos, uno de los ingresados era Néstor. Era Néstor y parece que se ha retirado Alan, ¿eh? Sí, yo creo que ha sido Alan. Vale. Samir y... Vale. Samir y Albert se han retirado del terreno de juego. Recupera el cuero, trae más el Tribal Valderas. Chino, abre a banda derecha, se la lleva Piri en el área. Piri va a buscar el centro, se anticipa Reverte, dice el árbitro que no hay nada, se cayó Piri, pero no había falta. Se la lleva ahora Marco en banda izquierda, puede iniciar la contra de Extremadura, encimado por dos hombres. Marco quiere jugar con Jero, no se entiende. Recupera el conjunto de Alcorcón, balón abierto, se anticipó la defensa de Extremadura.
Vale, Guillén otra vez más, búscala. Ojo el balón. Llega a conceder esto la defensa del Valderas y es para hacérselo mirar, Ojo porque ahora puede haber una jugada peligrosa. Se la lleva Marco, se revuelve, tira el amago Marco, se anticipa Almen, dice el árbitro que no hay falta. Puso muy bien el cuerpo y la pierna el capitán del Tribal Valderas. Recupera otra vez más el Extremadura. Se la quiere llevar Marco, pero se queda pinchado en el césped. Balón otra vez más para el conjunto blanquirrojo. Alex resbalándose, consigue mandar el balón para el control de Chino. Raúl Villaró despeja, pero el balón se va para atrás. Quiere recuperar el balón el Tribal Valderas y consigue el saque de banda. Y mira, se prepara uno de los jugadores de Extremadura para ingresar en el terreno de juego. Para uno de los jugadores de Extremadura. A ver, sí. Aunque no primero hay sé. que comentar esta jugada. Despeja el Extremadura, no ha durado mucho el cuadro en dominio del Valderas. Presiona a Luis Nicolás, no consigue evitar el saque de banda. Balón reanudado, buscando a Néstor en banda derecha y saca la falta. Y la ha pitado el Linier, efectivamente, la falta la ha pitado el Linier, no el colegiado. A ver si se produce el cambio. Podemos observar Pablo, parece, sí, Pablo es. ¿No? Sí. Y veremos quién se retira del terreno de juego. Yo creo que es de Liga Nacional, ¿no? Sí, va a ser uno de los jugadores de Liga Nacional. Va a debutar con el juvenil además, porque no recuerdo ningún partido en el que estuviese convocado siquiera. Jugada peligrosa, balón colgado al área, el remate, despeja la defensa del Extremadura, aunque ojo porque no se ha acabado la historia. Sigue la jugada ahora, la recupera Karan cayéndose, se cae también Ariel, el balón que sale por banda para el Tribal Valderas. Mira, se va a producir el cambio. Se va a producir el cambio ahora, parece, ¿no? No, todavía no. Va a seguir, quiere el Tribal Valderas una jugada más. Despeja el Extremadura, Diego Felice buscaba el balón para Jero, se la lleva Jero con la pierna izquierda. Pero despeja la defensa del Valderas, abre a banda derecha buscando el centro, se va largo. Se saque de puerta. Y mira, pita ya el colegiado, se va a producir, yo creo que ahora sí Ahora sí el cambio. el cambio. Veremos quién es el sustituido. Con ese dorsal 19 que tanto gusta en este equipo, ¿no? Iván. Ese dorsal pesa llevarlo en el Extremadura, el dorsal 19. No veo. Mira, se retira, parece que va a ser efectivamente Manu Mulero y entra Paolo. Gran partido de Manu Mulero, Sí, la verdad que sí. Lo único que yo creo que no ha terminado de jugar en ningún partido. Sí, yo creo que sí, que ha tenido partido, lo que ha jugado los 90 minutos, pero no ha tenido, yo creo que toda participación, perdón, en el equipo que quisiese. Aunque la verdad es que yo lo he dicho siempre, este equipo es muy competido, es muy difícil de hacerse un hueco. Y la verdad es que ha hecho bastante buen partido, ¿no? Como he Sí, dicho, no ha conseguido marcar, ¿no? Pero ha hecho su trabajo, que al fin y al cabo es lo que se le pide a un extremo, que es del doble, que genere peligro, espacio, y es lo que ha hecho. O sea, que buen partido de Manu Mulero en líneas generales. Y bueno, ahora que tenemos otra pausa, el balón ha salido y hasta que tengamos el cuero va a pasar un poco de tiempo. Recordamos que podéis seguirnos en Twitter como ExtremoFútbol19, en Instagram también, en YouTube como Deporte y Cardina Extremo Fútbol. Si estáis viendo el directo, deslizadlo para abajo y suscribiros, es muy sencillo, muy fácil, no perdéis apenas nada de tiempo. Y nos hacéis un grandísimo favor, y así estamos más cerca de esa meta que son los 1000 suscriptores, a ver si podemos llegar antes de que acabe el año, la temporada, lo que suceda. Me veo difícil, la verdad. Lo veo difícil, pero bueno, soñar es gratis, como he dicho antes, Iván, hay que imaginarse cosas chingonas. Compramos bots y eso. No, hombre, con honor hasta el final, Iván, con honor hasta el final. Recupera el Extremadura, puede ser peligrosa la jugada. Marco, abre para Jero, el disparo fuera. Le dio con la pierna izquierda, tenía muy poco ángulo. Se veía venir que ese balón iba a entrar.
Ojo la jugada del Valdera, puede ser peligrosa. Espiri, manda izquierda, se anticipa Raúl Vilaró, será saque de esquina. Reanuda la jugada, balón raso, el primer palo, defectuoso, muy defectuoso. Ojo a la jugada de Extremadura, puede ser peligrosa. Marco, que se le queda bola atrás, quiere recuperar, se la lleva Luis Nicolás con 2 toques de mucha calidad. Tira el pase para Marco, no acierta el dorsal número 11. A conectar con el cuero. Recupera la defensa del trío Valdera por esa banda izquierda. Quiere cambiar ahora el juego al centro del campo, pero recupera Diego Felice. Puede ser peligrosa la contra. Además, Diego Felice pasa el primer toque para el Racing. Madre mía. Para Marco. Ahora sí que corre la defensa. Efectivamente, Marco se está desfondando, Marco se está desfondando completamente, Todavía no ha salido el balón fuera, pero no va a tardar en hacerlo. Ojo la jugada, puede ser peligrosa. Ahora sí es un 4-1. Mira cómo recula Reverte, puede ser peligrosa. Tiene que apoyarse. Va a buscar el pase al área. Parece que era efectivamente Santi busca el disparo. Atrapa a Alex Guillén. Iba afuera, lo que pasa es que ha entrado un jugador ahí. Puede haber. Sí, efectivamente, el pase iba largo, pero ha interceptado bien, ha evitado que salga y ha conseguido conectar. Pero al fin y al cabo, si el balón no entra a puertas, tampoco te sirve de mucho, ¿no? Balón largo, dale Guillén buscando a Jero. Jero y Marco, te lo digo otra vez, se están desfondando. O sea, están tirando muy bien los espacios, los desmarques, pero es que el trabajo defensivo que están haciendo para enmarcar, Aunque yo creo que si algo caracteriza al conjunto del Colchón es eso. El trabajo defensivo es innegable. Si tú no trabajas en defensa, no tienes sitio en el equipo. Yo creo que eso está demostrado. Aunque hablando de esfuerzo y un jugador de Extremadura que ya ha atendido el terreno de juego, parece que es Diego Felice, sí. Es Diego Felice porque es de los pocos que va con manga larga. Efectivamente, era Diego Felice el que estaba atendido el terreno de juego. Aunque parece que va a continuar. Yo creo que era un simple tirón, ¿no? Mira, va a haber 2 cambios, se retiran. Diego Felice va a ser uno. Y el otro parece que va a ser Reverte porque tiene amarilla, sí. Y a ver si podemos observar quiénes han sido los que han ingresado en el terreno de juego. Uno ha sido... Yo diría que ha sido Chavero, ¿no? Efectivamente. No, uno ha sido Polo, lo que he comentado antes. Ha sido Polo, sí, ha sido uno de ellos Polo. Recupera el cuero de Extremadura. El recién ingresado Polo. Ojo que el pasado hueco puede ser bueno. Jero está solo. Mira cómo le desdobla por ahí su compañero. Puede pasar. Se marcha largo. Tiene que evitar el Extremadura que salga. Pero no va a ser banda para el Valdera. Así es, regalo del Valdera y ocasión desperdiciada del Extremadura, ¿no? Sí. No llegaba a conectar. Era Sergio, sí. Era Sergio el ingresado. Era Sergio. Se han retirado Marco y Diego Felice, han ingresado Polo y Sergio. Bueno, pues tenemos doble lateral en esa banda derecha, Iván, Balón a banda derecha a través del trío Valdera. Busca el pase interior, se anticipa Raúl Vilaró. Enorme Raúl Vilaró el día de hoy. Recupera la defensa del Extremadura. Busca el cambio de orientación para Luis Nicolás. Apotado en esa banda derecha. Desde dobla Sergio. Se encuentra solo Jero. Puede poner el centro al área. La pisa Sergio. Segunda línea, el disparo. Gol. ¡Qué partidazo de Luis Nicolás! Hat-trick del jugador de la Extremadura que pone 4-0 de marcador en el minuto 72. ¿Se puede llevar el balón? Nos pregunta Iván que si se puede llevar el balón. Yo creo que se lo tienen que dar porque se lo merece. Qué partidazo del jugador de la Extremadura que marca su tercer gol, su hat-trick en el día de hoy. Extremadura 4, Tribal Valdera 0. Yo creo que ya el partido está sentenciado. Pero para pasarse esa gente, ¿no? Más da que mirar el directo. Es que ellos lo suben en el Twitter. Porque
necesita lo que para subirlo. Pues ya, yo creo que si antes el partido era un trámite, ahora más todavía, ¿no? O sea, mira, entregan el balón directamente, minutos, es que quedan todavía 18 minutos de juego, pero el partido está sentenciado. Ojo la jugada del Extremadura, recuperaría el balón al centro del campo. Se anticipa Sergio, retrasa para Raúl Viraló, balón cambiado a banda izquierda, el primer toque, no consigue conectar el Extremadura, ahora sí, ahora es Polo, amaga con el pase, tenía Jairo tirando del marque, no le vio, y Polo que la pierde será otra vez más saque de banda para el Tribal Valderas. Como dato curioso, Iván, en el grupo del Tribal Valderas hay un equipo que lo más seguro que os suena el nombre porque hubo, no revuelo, pero sí cierta polémica, por así decirlo tampoco, pero que se hicieron famosos por el nombre. Además salieron en la noticia y todo, el Flat Earth, ¿no? Un poco, ya, o sea, para los que no se acuerden, salieron en las noticias porque al fin y al cabo, que un equipo se llame Tierra Plana Fútbol Club, pues como que es llamativo, ¿no? Al fin y al cabo, Iván, que normalmente los equipos suelen tener los nombres de las ciudades, no es como en Estados Unidos, que suelen tener el nombre de la mascota. Sí. Pero un poco, y por eso sale un dato curioso, que el Tribal Valderas es de ese grupo, ¿no? De hecho, en su último encuentro le ganaron 3-0 al Flat Earth. Aunque ahora tenemos que hablar de este partido. Recupera la jugada el Extremadura. Qué especie de Rabona, qué detalle se ha marcado Sergio, No ha servido para mucho, pero qué detalle. Recupera ahora el Tribal Valderas. Juega con Chino en esa banda izquierda. Encimado por ahí el Chino. Quiere jugar por dentro para Piri. Tira el recorte, el disparo al palo. Ha podido marcar el 10º gol de la temporada Piri. Recupera la defensa del Extremadura. Sergio se la lleva. Falta clarísima. Sí, exactamente. Falta clarísima. Reiniciará la jugada de la Extremadura. Era Ariel, buscaba el balón para Sergio. Se va largo el resbalón. Ojo que te puede ser como el resbalón de Jedar. Puede tirar, no, busca el centro, el disparo. Rebotó. Parece que fue uno de los jugadores del Tribal Valderas. Puso el cuerpo, la verdad que muy atentamente, porque si no hubiese sido gol. Las cosas como son. Parece que fue Albert, sí, efectivamente fue Albert, pero es que ha evitado el quinto, o sea, estamos hablando ya de números mayores. Estamos hablando ya de números bastante mayores. Se otra más el Extremadura, se prepara Iñaki para colgar el balón desde el saque de esquina. Marca jugada. Todo lo demás, compañeros, el punto de penalti. El centro, no hay remate. Despeja la defensa del Tribal Valderas. Aunque se mantiene el cuero en dominios de la Extremadura. Alex Guillén, que no se complica. Balón de primera al centro del campo. Para la peinada, recupera el Tribal Valderas, aunque el Extremadura está ejerciendo un dominio muy importante en esa zona del campo. No está dejando que ningún balón pase, parecen un filtro como lo de las mascarillas, nunca mejor dicho, y están evitando que todos los balones pasen del centro del campo. Sí, ahora mismo como van ganando el Extremadura, el Real Bandera, pues está dejando atrás las típicas cosas que suelen hacer, como regate, bicicleta y todo eso, están tirando los clásicos. Sí, balones largos, tiro, y ya está, no complicarse. amago, Mira, se retira, por lo menos. hablando de Iñaki, se retira Iñaki y Ariel, efectivamente, se retiran Iñaki y Ariel e ingresan en el terreno de juego Mamadou y juraría que es Fran, ¿no? Mamadou y Fran, esperemos, porque el dorsal de otro ingresado no se ha visto muy bien. Mamadou, que si no me equivoco también es de División de Liga Nacional. Mira, es Samu. Es Samu el que ha entrado. Samu, no.
ver, espérate. A ver si acertamos a ver el dorsal. Pues la verdad es que no se ve muy bien. No, perdón, Romero. Que no se apreciaba bien el dorsal, el dorsal está caído para abajo, ¿no? Un poco curioso. Ojo a la jugada de Tremodura, puede ser Buen control de peligrosa. pecho. Efectivamente, no ha sido de pecho, ha sido más bien con la cabeza. Era Apolo, Vale, protege bueno, con bueno. el cuerpo Jero. No consigue mantener el cuero, recuperar así. Yo veo el un 5, el Extremadura. quinto gol, Efectivamente, minuto 75, Mamadou, que toca el balón por primera vez en el partido. Juega con Polo. El Luis Nicolás abre para Polo otra vez más. Alex López quiere tirar. Él pasa al hueco. Se la lleva la Extremadura en banda derecha. Quería buscar Sergio Ajero, pero se anticipó muy bien la defensa del Valderas. Alex López en tareas defensivas. Roba otra vez más el cuero, pero saca la falta. Y bueno, Iván, minuto 80 ya prácticamente. El Extremadura yo creo que ya, a no ser que el resultado haya cambiado en Villanueva, equipo de Liga Nacional el año que viene. Sí. De todos modos, ahora informaremos porque nuestros compañeros de Juvenil de H, como ya sabéis, que lo he mencionado antes, que no había seguimiento en vivo, no me acuerdo. Perdón por el despiste. Nuestros compañeros de Juvenil de H están haciendo, pasando información obviamente de los partidos, además a la vez, o sea que eso requiere una infraestructura increíble. Y ahora os comentaremos cómo va el club villanovense, porque es un partido de vital importancia para los intereses del Extremadura. Aunque ojo, porque primero puede haber aquí una jugada peligrosa. Balón al espacio, yo creo que era fuera de juego evidente, pero sale el portero. Despeja la defensa, el tiro al Valdera. Ojo la recuperación, porque ahora sí que no hay fuera de juego. Recupera el Extremadura y falta de Luis Nicolás. Y bueno, la afición, que el tema aquí de los árbitros como que nunca ha sentado bien, ¿no? Siempre se Recupera llevan otra vez a- más el tiro al Valdera en el centro del campo. Los dos equipos que ahora no se juegan prácticamente nada. El partido está sentenciado, un mero trámite. Aunque el Extremadura quiere más. Recupera Raúl Villaró, abre a banda izquierda. La entrega es defectuosa. Recupera Javi Chino. Pasa el primer toque para Piri. Se gira Piri. Le dobla a su compañero. Balón al área. Se anticipa el Guillén. Muy bien, Alex. Muy Buena bien. jugada ahora del Valderas, muy buena Muy jugada. buena, sí. Ojo, ojo, porque ahora también puede ser Uy, se peligrosa. resbala, Piri dentro puede del ser área, primer buscar el gol. disparo con los Madre pies mía. para Alex Guillén. ¡Qué paradón de Alex Guillén! Eso ha sido de calidad. Esas paradas son muy difíciles. Exactamente, es muy difícil. Sobre todo casi yo que he imposible jugado poner. algún otro partido. A ver, Pachanga, obviamente, pero como portero, la parada con los pies son de clase. De clase mundial, no mundial, pero balón raso, al pie contrario al de apoyo, tener esos reflejos es muy difícil. Piri, que está siendo muy incisivo. Balón colgado al área, Alex Guillén. Ha estado a punto de marcar con el olímpico el Tribal Valdera, ¿eh? Sí, sí. Ha estado rozando con el olímpico. Como Tony Kroos. Bueno, minuto 82, como ya he comentado antes, esto ya está prácticamente sentenciado. Sí, la verdad que sí. Yo creo que Balón marque el en quinto, largo. la verdad. ¿Qué dice Iván? Me gustaría que estuviera el quinto. Sí, para completarnos la manita. Sí. Efectivamente, estaría Claro. bonito, Iván, estaría bonito. Imaginémonos cosa chingona. Balones, mano izquierda Qué buscando buena, a Jero, qué- se gira qué Jero, recorte. mantiene el cuero Jero, pero recupera el esférico, otra vez más el trial Valdera. Ojo, porque no hay fuera de juego. Uno para uno, puede ser peligroso, puede venir aquí el primero. ¡Paró Alex Madre Guillén! mía. ¡Qué paradón de Alex Guillén! Señoras y señores, qué partidazo está marcando el portero de Extremadura. Recupera otra vez más el Tribal Valdera. Se está animando ahora el partido. Romero se gira, la pierde otra vez más, pasa el hueco, mucho espacio, la defensa de Extremadura. Balones largo, gol. Gol del Tribal Valderas. Hay un jugador de Extremadura tendido en el terreno de juego, pero se ha pasado después de que el balón entrase en las mallas. Gol del conjunto de Alcorcón, que pone el 4-1 en el marcador. Ya el gol del honor, Iván. Mejor irse con un 4-1 que con un 4-0 a casa. Eso no cambia el resultado, pero con honor hasta el final. Gol del Tribal Valderas. El gol de la consolación. Efectivamente. Iniciado
busca otra vez más el juego el Extremadura. Raúl Viraró abre a banda izquierda para Reverte. Juega con Jero. Jero, la peinada, se la lleva Polo. Retrasa el esférico, su posición. Quiere abrir a banda derecha para Sergio. Se anticipa, ahora es Mamadou. Otra vez más, balón retrasado para Ale López. La deja salir. Es Alex Guillén. Balón en largo, buscando la peinada. Otro despeje más en el centro del campo. No está viendo mucha claridad en la jugada. Demasiado balón en largo, pocas triangulaciones, poco juego bonito. Se la lleva Javi Chino. Sergio en la anticipación que manda el balón a saque de esquina. Y bueno, ahora sí tenemos que esperar a que llegue el cuero, ¿eh? Lo malo no haber recoge pelota. Aunque bueno, eso nos deja respirar, ¿no, Iván? Balón desde el saque de banda, la catapulta colgada al área. Puede ser peligrosa, puede llegar aquí el segundo. Nada, se dio por saque de puerta. Ojo la jugada del triple Valderas. Nada, se anticipa Mamadou, pero falta de Mamadou. Falta de Mamadou sobre Javi Chino. Recupera el esférico el triple Valderas. Dale, juega. ¡Vamos! Vamos, goles, chicos, un gol más, venga. Ojo, puede venir aquí el 4-2. Balón colgado al área. Larguísimo, larguísimo. Larguísimo, el balón de Néstor yo creo que buscaba los pisos más que la portería, ¿eh? Balón de Alex Guillén esta vez al costado izquierdo, se va por saque de banda. Yo creo que el partido era un pacto entre caballeros, ¿no? Ninguno de los dos equipos está... Obviamente el Tribal Valdera tiene que atacar, pero es más como lo he dicho antes, un mero trámite y se está viendo. Ojo el balón dentro. Bueno, que por poco me cierran la boca, Iván. Se la lleva otra vez más el Extremadura. Puede iniciar la contra porque quieren la manita y la verdad que te Madre bonito. mía. El cañito ahora. Balón en largo. Era Luis Nicolás Que para pase, Parker. no llega. Despeja la defensa del La recupera. Rivera, pero recupera muy atento el Extremadura. Juega para Park. La pisa, se revuelve, pone el balón al espacio. Fuera de Uy, juego. Dios. Oh. Decreto fuera de juego de Romero. Muy Pero buena ha sido jugada. muy buena, la verdad. Muy buena jugada. Pocas jugadas son así. Efectivamente, ojo por la caída, se la lleva Javi Chino, le dobla Piri al espacio, sale Alex Guillén, atrapó otra vez más Alex Guillén, se ha salido el balón, efectivamente se ha salido, Hostia, puede se ser ha tarjeta salido el para... balón y eso va a ser, No hay nada para el portero, efectivamente, no hay nada para el portero, llamativo, Uf, pero es que eso puede ser roja, perfectamente, Podría ser tarjeta perfectamente, pero no hay que complicarse la vida, no hay que complicarse la vida. Ahí la afición del Valderas pidiendo un disparo a puerta, ¿Cómo se nota? Que van perdiendo. Va a ser Piri. Podría ser El perfectamente. dorsal número 11, el máximo goleador de este equipo. Balón en la línea de Cal prácticamente. No ha sido... Bueno, es que no ha sido penalti porque ha tocado el balón el portero. Balón despejado en la barrera. El centro de primera al segundo palo. Despeja la defensa de Extremadura. Era Jero quien manda el balón atrás. Sigue la jugada. El Tribal Valderas. Recupera Reverte que despeja de primeras para Polo. Se puede llevar el balón Polo. No lo consigue. El partido que está llegando al fin, la presión de Polo, se la lleva Polo, se la lleva al número 16, tira el autopase, balón para el Extremadura de saque de banda. Vamos. Minuto 88, esto se está acabando ya. Sí, efectivamente, minuto 88, esto ya está finiquitado. Será... bueno. Victoria para el Extremadura y luego ya ahora informaremos de cómo... Ya, yo creo que ya lo más sensato sería ver cómo ha acabado el partido, ¿no? Cuando ya haya acabado, cuando suene el pitido final, informar de cómo ha acabado también el villanovense. Ojo al autopase de Park,
Se la lleva, intentó llevar Park, pero se anticipó el defensa del Tribal Valderas. Balón largo para Alex Guillén. Es como te he dicho, Iván, están tirando ahora balón largo. Alex Guillén, que la confianza que tiene en sí mismo hoy es bastante merecida porque se está marcando un partidazo. Pero se está jugando mucho. Esa jugada se la ha jugado. Hay que tener la sangre muy fría. Mamadou en el salto no acierta a conectar con el esférico, pero abre el Extremadura el balón a banda derecha. Buscaba Luis Nicolás el balón, también Jero, pero se anticipa Piri con el primer toque, es defectuoso. No hay nada, eso no hay pero nada. sigue teniendo el cuero el Tribal Valderas, balón al espacio, que hace ahí la defensa, fuera de juego. Fuera de juego, aunque no sé yo. Golazo. Y Piri parece que se ha hecho daño, ¿eh? Piri parece que se ha hecho daño. Sí. Mira, es más, es que yo creo que van a tener que venir a la asistencia, ¿eh? No se termina... Bueno, parece que ya se ha levantado, pero... Yo creo que más el cansancio, porque Piri ha sido como Marcos, se ha desfondado completamente. Aunque mira, parece que se prepara... Parece que va a haber un último cambio en Extremadura, ¿no? Aunque Supongo que será para perder tiempo, Efectivamente. porque es que vaya... despeja sería la un defensa fastidio. del Tribal Valderas, es Raúl Vilaró, que tampoco se complica la vida, manda balón en largo para nadie, porque recupera otra vez más el conjunto de Alcorcón en línea defensiva, busca el balón en largo para Piri, no llega. Además era fuera de juego, será balón para el Extremadura, mientras cuando está a punto de producirse otro cambio en el conjunto azulgrana. Será Alex Guillén, pone el balón en largo, eso se va a ir por saque de banda si no le evita ninguno de sus compañeros. Ese balón que no sale, salva Javi Chino, sigue, efectivamente, salió el cuero, será banda para el Tribal Valderas. Y bueno, ya hemos entrado en el descuento, ¿eh? Aunque parece que al final no se va a producir el cambio, ¿no? Ya con el poco tiempo que queda, despeja la defensa del Extremadura, Para evitar saque de lesión, banda. por ser una posibilidad. Ya, Diría que pero- sí, la verdad. Pero al fin y al cabo tampoco te interesa mucho, Iván, porque va 4-1 en el descuento, que porque te metan el 4-2 tampoco te va a hacer mucho. Ya. A no ser que se metan en propia. No creo, Pero no cuela. no creo, Iván, no creo, No no cola. creo. Aunque sí es cierto que estamos no tomando la coña, pero si no llegase por Alex Guillén, el resultado sería 4-3, ¿eh? Si no llegase por Alex Guillén sería 4-3. Fuera de juego no falta, capitán. Bueno, sí, si lo hubiese cogido antes. Por eso el sido 9 ha ido para atrás. Porque Ha sido falta hubiese sobre sido el fuera de Nicolás. Ha sido falta. Bueno, ya lo que te he dicho, Iván, ya va a acabar el partido, no merece la pena hacer cambios. Porque luego que te dejen entrar en el terreno de juego para 15 segundos da mucho coraje también. También hay que comer. Y yo creo que tú que has jugado en la categoría inferior lo sabes mejor que nadie, ¿ves? Final Sí, del joder, partido. Victoria Bueno. cómoda del Extremadura 4-1. Ahora no vamos a acordar todavía la retransmisión porque os vamos a informar de cómo ha quedado, de cómo ha sido el resultado de la Cruz Villanovense y Santa Marta de Tormes. Pero ya os digo. Bueno, nos acaban de informar que ha ganado la Cruz Villanovense 3-1. O sea que el Extremadura el año que viene será equipo de Liga Nacional. Una pena, estos jugadores han tenido sus más y sus menos, pero lo han dado todo. La afición del Badera, enorme por desplazarse hasta Almendralejo, también todo lo que nos habéis escuchado, lo poco que nos habéis escuchado en el día de hoy por YouTube. Nos vemos bueno, no sé cuándo nos vamos a ver, supongo, porque ahora tenemos retransmisión de baloncesto, nos veremos en el siguiente encuentro, pero bueno, de parte mía, de Iván, de todo lo que nos hemos estado encargando del División de Honor y que no se encuentran aquí, ha sido un honor ofreceros los partidos de esta temporada. Lo mismo con el filial. Esperemos que la temporada siguiente tengamos la misma suerte. La afición de la Extremadura aplaudiendo. Yo personalmente también voy a aplaudir porque la verdad es que han luchado hasta el último minuto. Y nos vemos bueno, no sé, ya como he dicho antes, no sabemos cuándo nos vamos a ver, así que hasta la próxima. Yo creo que la próxima es adecuada.